como tercer corte, espero que finalicen de una manera satisfactoria este ingreso. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre las actividades que deben realizar y algunas fechas para que tengan en cuenta. Este tercer corte inicia el 26 de marzo y finaliza el 29 de abril. Si ustedes quieren saber fechas relacionadas al tercer corte, pueden ir al link Course Agenda y allí pueden encontrar las actividades semana a semana. Las semanas que corresponden a este tercer corte es la semana 11, 12, 13, 14 y 15. Y la idea es que no se dejen atrasar en actividades. Como ustedes bien lo saben, no es que la actividad se cierre y ya no la puedan realizar, pero las actividades están diseñadas para que ustedes puedan planear su tiempo y evitar inconvenientes o que el último día al realizar sus actividades la plataforma no funcione o tengan algún problema con alguna actividad. Por eso se dividen las actividades semana a semana. Recuerden que este corte vale el 30%, los porcentajes que vamos a tener en cuenta es el examen final es presencial, equivale al 15%, el proyecto, que es el video que deben subir a YouTube sobre una entrevista de trabajo, que equivale al 10%, las actividades de la 3.1 a la 3.7 más dos juegos que deben realizar equivale al 2%, al 3%, y el Summary Test, que equivale al 2%. Como pueden ver en esta tabla, los porcentajes que más tienen valor es el examen presencial y el proyecto. Así que les aconsejo participar en las videoconferencias que voy a realizar durante este tercer corte y presentar un muy buen video para tener excelentes resultados. Bueno, este tercer corte también tiene 7 unidades, la 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Recuerden que cada unidad tiene 4 actividades: vocabulario, gramática, escucha y lectura. Es importante que hagan las 4 actividades y recuerden que las actividades se van activando en cadena. ¿Qué quiere decir? Una vez ustedes terminen las 4 actividades de la unidad 3.1, se va a activar la 3.2. Y el test 3 solo se va a activar cuando ustedes terminen el reading de la unidad 3.7. Y el test, como bien lo saben muchos estudiantes, también tiene 4 exámenes: el de vocabulario, el de gramática, el de escucha y el de lectura. ¿Listo? Y el examen final, que es presencial. Los juegos es muy fácil, ustedes van al icono juegos y para este tercer corte deben hacer solo 2 juegos, uno que se llama Celebrations y otro que se llama Appliances Vocabulary. Estos 2 juegos estarán disponibles desde el 26 de marzo, entonces en este momento no los pueden realizar. Bueno, entonces el de celebraciones es muy sencillo, les aparece la definición y ustedes lo que deben hacer es arrastrar la palabra que corresponde a dicha definición. Luego le dan check y les aparece el resultado. Recuerden que los juegos, así como las actividades, pueden hacerlas las veces que ustedes desean, la plataforma tomará la nota más alta. Con el test de la unidad 3 sí tienen que tener cuidado, recuerden que el test solo se puede realizar 2 veces y el examen final solo se puede realizar una vez. Aquí el segundo juego, que es Appliances Vocabulary, es muy sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es en la parte de arriba donde click on, acá les aparece un objeto, rice cooker, entonces ustedes deben seleccionar el objeto. ¿Listo? Esto es relacionado con los juegos. Recuerden que para este corte solo deben realizar 2 juegos. Luego viene el proyecto. Recuerden que el proyecto es una parte importante. Me preocupa mucho que hay grupos que están flojitos, que no están teniendo un buen trabajo en equipo. Considero que es importante desde el primer momento ubicar el grupo, tener una comunicación, ir a tutorías si consideran necesario y empezar preparación del video desde ya. Recuerden que el video lo deben presentar del 9 al 15 de abril, entonces es importante que empiecen a avanzar desde ya en este proceso. Lo primero que deben hacer es corregir el guión. Yo les hice algunas observaciones, les revisé los guiones y en la parte de abajo a muchos les adjunté el script con las correcciones necesarias. Ustedes deben corregir el guión porque
memoricen el guión tal cual, pero no quiero que lean. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, la pregunta es, where did you work? So, I worked at Mets Américas. Pero si a ustedes se les olvida alguna parte, pues pueden improvisar. Es importante, deben tener en cuenta que no deben leer. Una vez memoricen el diálogo o se familiaricen con el diálogo, deben grabar el video. Cuando graben el video deben subirlo a YouTube. Ya saben que bueno, en internet pueden encontrar varios tutoriales para subir el video a YouTube, los que no saben, o de igual manera pueden asistir a tutoría y las personas allí encargadas les explicarán cómo subir el video a YouTube. Cuando ustedes suban el video a YouTube deben descargar el documento en Word. Este documento, los que han venido trabajando juiciosos en este proyecto colaborativo, saben que el documento se encuentra en el icono Collaborative Project, en este caso tercer corte, y ahí aparece el documento. Deben descargar el documento en sus computadores, pegan el link del video de YouTube y abajo pegan el link corregido. Es muy importante, chicos, que revisen que el video corresponda, porque he tenido casos donde los estudiantes, donde no puedo ver el video o el link es incorrecto, bueno, por diferentes motivos el video no es correcto y me avisan ya sobre el tiempo y ya no tengo el tiempo de revisarlo, o sea que la nota les queda cero. Antes de subir el link del video revisen que se sea, que no se coman una letra, que sea el link correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, uno de los integrantes del grupo debe subir el trabajo en Word a la plataforma. Deben usar ese formato en Word, no deben pasarlo a PDF ni nada, ese es el documento que ustedes deben subir. Recuerden que este proceso lo deben hacer del 9 de abril al 15 de abril. Es necesario que aparezcan las personas, no se puede solo la voz, no se pueden muñequitos, no se puede, no. Es necesario que las personas aparezcan. Ya evalúo mucho trabajo en equipo, ya les voy a decir los temas que voy a evaluar, pero lo pueden hacer en la universidad, lo pueden hacer en un café, lo pueden, bueno, donde ustedes quieran. Y si son casos ya extremos que la persona no vive en Bogotá y vive en otro lado, lo que pueden hacer es hacerlo vía Skype, pero grabando el video. Para la grabación del video también si lo van a hacer por Skype, es importante que revisen qué aplicaciones hay. Igual, con los que me presentan los videos por Skype, obviamente son mucho más exigentes porque pues no se reúnen todos, bueno, como que hay menos trabajo en equipo. Entonces, si lo van a hacer por Skype, no pueden leer, o sea, tiene que ser un trabajo muy bien hecho. ¿Qué les voy a evaluar yo? Les voy a evaluar la organización y aquí dice que voy a evaluar que la segunda fase del proyecto esté corregida. Con base al feedback que yo como tutora les hice. Les voy a evaluar pronunciación y fluidez. Entonces, para los chicos que están un poquito flojos en este tema, empiecen desde ya a estudiar, empiecen desde ya a buscar estrategias, grábense la voz, si tienen dudas me preguntan, asistan a tutoría, porque evalúo pronunciación y fluidez. Evalúo la calidad del video, no es que he visto muchos, no en este corte obviamente, pero en cursos anteriores, como no se nos hizo tarde con la grabación del video, hagámoslo en el parque de al frente de un minuto. Entonces el ruido de los carros, las personas pasando, todo, no escucho absolutamente nada. Si el video no se escucha con calidad, si no logro escucharles las voces, va a ser muy difícil que los pueda evaluar. Entonces traten de hacer el video con tiempo, traten de hacer el video en un lugar donde no haya mucha bulla, que la luz sea buena, la cualidad del video voy a evaluarlo y obviamente voy a evaluar el trabajo en equipo. Para el trabajo en equipo es importante que participen en el guión, que participen en el foro. Entonces, si por ejemplo hoy se reunieron, uno de los integrantes escriba en el foro. El día de hoy nos reunimos con mis compañeros para practicar pronunciación, o chicos, no olviden nuestra reunión el próximo sábado a las 10 de la mañana en la universidad, que yo vea un buen trabajo en equipo. Aquí va a ser mucho más fácil evidenciar el trabajo en equipo porque ya está el video. Entonces participan todos los estudiantes, se memorizaron el diálogo, bueno.
que muchos estudiantes tienen dudas en cuanto al examen final. El examen final es presencial. Por ahí en 2 semanas yo les voy a activar un link al lado derecho de la plataforma. Usted dice examen, final exam grande. Ustedes deben darle clic allí y allí les va a aparecer las fechas y los horarios. El examen final se presenta en los laboratorios del colegio Uniminuto, entonces están nombrados SEDAR 1, SEDAR 2, SEDAR 3, SEDAR 4. Ustedes escogen el horario que se acomode a ustedes. El examen dura 40 minutos y deben inscribirse. El día del examen no pueden usar diccionario, no pueden usar traductor y es importante que lleven el carnet de la universidad para identificarse. Si ustedes no presentan el carnet de la universidad, no podrán presentar el examen. Para las chicas y chicos que están haciendo la licenciatura en el Buen Consejo, el examen lo van a presentar en el Buen Consejo. Nosotros les informaremos con tiempo qué día se van a realizar los exámenes en el Buen Consejo. Las tutorías virtuales que son supremamente valiosas porque allí explico temas y más que estas últimas 3 tutorías que voy a hacer mucho énfasis en el examen final. Entonces para las tutorías las voy a hacer el 2 de abril a las 7:30 p.m., el 9 de abril a las 7:30 p.m. y el 16 de abril a las 7:30 p.m. Para los chicos que han participado conmigo en la tutoría es importante que vayan realizando las actividades del tercer corte. Para los que han venido trabajando conmigo, la idea de las tutorías virtuales es que ustedes traten de adelantar las actividades de la plataforma y si alguna actividad de la plataforma no les queda bien, ustedes me dicen qué actividades y la explicamos en la tutoría, ustedes tratan de hacerlo y la idea es que mejoren la nota. Pero es importante que lleguen con preguntas a la tutoría, que vayan adelantados, que vayan al día con las actividades y así podrán aclarar dudas y les va a ir mucho mejor en el examen final. Para participar en estas tutorías es muy sencillo. Yo siempre les dejo una imagen al comienzo de la plataforma. Ustedes lo único que tienen que hacer es copiar y pegar el link. La otra forma también, que es un poco más difícil pero es válida, es ingresar al icono Virtual Tutoring y ahí buscan la fecha de la tutoría. Lo que hacen es dar clic y de igual manera los va a llevar a la tutoría. Las tutorías duran aproximadamente 1 hora y son espacios para ustedes para aclarar dudas. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Recuerden que si tienen preguntas o dudas pueden escribirme. La comunicación se debe hacer a través de la plataforma, no del correo. Si